Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Primero queremos darles la bienvenida no solo a estas jornadas académicas, sino también especialmente a este tercer panel que tratará sobre la reforma penal. Ya pueden ver sobre el estrado a quienes son nuestros distinguidos disertantes que nos acompañarán, y también, por supuesto, les queremos agradecer especialmente a todos ustedes la presencia. Sabemos perfectamente que es un esfuerzo para cada uno de ustedes estar presentes, resignar tiempo de sus obligaciones laborales, profesionales y personales para estar acá con nosotros, acompañándonos en este evento que es tan importante para la asociación. Vamos a acompañar a los disertantes y también a ustedes, el doctor Enrique Comellas y yo, Adrián Perilance, como moderadores. Y ahora el doctor Comellas les va a dar algunas pautas vinculadas con el último momento donde ustedes podrán formular preguntas. Una muy breve cuestión práctica antes de darle la palabra al doctor Comellas es que las ventanas están abiertas porque estaba un poco viciado el aire, pero si en algún momento alguien incomoda las pueden cerrar perfectamente. Bien, doctor Comellas, las pautas entonces para las preguntas y ya luego introduciremos al primero de los oradores. Gracias. Bueno, vamos a tener 4 ponencias de destacados panelistas. Al final de las mismas, los expositores van a responder preguntas del público. Ustedes habrán visto que en la carpeta de las jornadas ya está el formulario impreso para realizar las correspondientes preguntas. Por razones de orden práctica, cuando finalice la segunda exposición, es decir, a la mitad del panel, vamos a recoger rápidamente las preguntas mencionadas dirigidas a los 2 primeros expositores y al final del debate de la mesa del tercero y del cuarto. Así ya vamos a girar. Muchas gracias a los presentadores, muchas gracias a la Asociación de Magistrados por esta invitación, distinguidos colegas del panel y también colegas en la comisión de este nuevo Código Penal que estamos tratando de terminar por estos días, distinguidos colegas, magistrados, funcionarios. La tarea a la cual nos ha encomendado el señor Presidente de la Nación de hacer un nuevo Código Penal para la Argentina es una tarea fundamental para las instituciones y para la sociedad. Tenemos un Código Penal que tiene prácticamente 100 años de vigencia. Y no nos tenemos que olvidar que el Código Penal es o debe ser un espejo de los intereses fundamentales de la sociedad argentina. Y esos intereses que hoy en día nos marca el Código Penal son los de la sociedad de 1921. El Código Penal ha tenido prácticamente 900 leyes que han ido modificando este digesto y han sido casi 17 comisiones, esta es la número 18, que ha intentado hacer un Código Penal. En ninguna ocasión ha podido pasar al Congreso de la Nación. El objetivo de este nuevo Código Penal es que sea un Código Penal ágil, moderno, que toma en cuenta los estándares internacionales, las convenciones internacionales, que tome en cuenta lo que dice la Constitución Nacional por sobre todas las cosas. Hemos valorado lo que han trabajado las comisiones, pero también analizamos lo que sucede en el derecho comparado, lo que sucede en otros países. Hemos analizado, por sobre todas las cosas, lo que sucede en materia de derechos humanos, delitos económicos, corrupción de funcionarios públicos, inseguridad, medio ambiente. Todos los temas que tienen que ver con el derecho penal deben estar sistematizados en un único digesto. Por eso hablamos de un Código Penal que hoy en día tiene 310 artículos aproximadamente, y el nuevo Código Penal tendrá aproximadamente 550 artículos. Estamos hablando de un código que va a tener absolutamente todo. Todos los delitos ya no van a estar más en las leyes especiales, van a estar en el nuevo Código Penal. Y para facilitarle también la actividad a quienes trabajan con el Código Penal a diario,
La idea es mantener la estructura con sus números de artículos. El homicidio va a seguir siendo el artículo 79 del Código Penal, y la idea es incorporar cuáles son los nuevos delitos a continuación de lo que ya está previsto, desde ya con todos los ajustes que sean necesarios. Como les dije, también es un código que busca los consensos necesarios. Esto significa que a lo largo de este año hemos estado dialogando, conversando, intercambiando opiniones y experiencias con las distintas gobernaciones. Hemos viajado, hemos constituido la comisión en más de 75 oportunidades de reuniones plenarias, no solo en Capital Federal, sino también en las distintas provincias. No hemos podido ir a todas, pero sí a un gran número de ellas. Hemos tenido reuniones con senadores, con diputados, con ONG, con expertos, con especialistas, con los distintos ministerios, con los distintos especialistas en las distintas materias. Como indica la Filmina, el objetivo es tener un código ágil, moderno, sistemático, democrático, no es un código de laboratorio. Los distinguidos colegas que me han acompañado en esta comisión, 11, somos 12 que integramos la comisión, somos actores del derecho penal, jueces, fiscales. No es una comisión de laboratorio, sino una comisión que ha trabajado tomando conciencia de la problemática que tiene cada uno de los distintos temas. Hemos tenido en cuenta que un código penal también implica tratar de mantener el status quo sobre la situación de las distintas sentencias judiciales. No queremos generar a partir de un nuevo código penal que se generen movimientos, revisiones de sentencias de lo que ya está dictado. Por eso, siempre con mucho cuidado, por eso la Dirección de Política Criminal integra la comisión, y por eso la Comisión de Política Criminal también nos aporta permanentemente las distintas estadísticas sobre los distintos temas que también son tenidos en cuenta. Objetivos generales de este Código Penal es lograr una aplicación efectiva de la ley penal, pero al mismo tiempo lograr seguridad a la sociedad. Por otra parte, lograr la intervención de la víctima. Por otra parte, lograr distintos aspectos que tienen que ver con la incorporación de los nuevos delitos al Código Penal argentino. No vamos a poder hablar de todos los temas, no me alcanza el tiempo, los 20 minutos. Sí hablar de algunos temas que nos parecen centrales, que nos parecen fundamentales. El Código Penal en su estructura va a tener 3 libros, los 2 libros que ya existen, el de parte general más el de parte especial con los nuevos delitos, y va a haber un tercer libro nuevo que no estuvo en estos 100 años del Código Penal, que tiene que ver justamente con los delitos contra la humanidad. Un libro tercero que va a tener su parte general con los principios de los delitos de lesa humanidad, de imprescriptibilidad, de impedimento de indulto y de amnistía, de autoría inmediata, de las distintas particularidades, más la incorporación de los tipos penales vinculados con los delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, entre otros. Estos van a ser los 3 libros que va a tener el Código Penal. Parte general con sus principios generales, parte especial va a mantener su estructura de 13 títulos de la parte especial, más los nuevos títulos que se incorporan a continuación, que constituyen justamente los nuevos delitos, algunos que ya están previstos en leyes especiales y otros que se incorporan. Están en leyes especiales, por ejemplo, el tema de narcotráfico y estupefacientes, ahora van a estar en el Código Penal, aduaneros y tributarios se incorporan al Código Penal, y nuevos delitos, delitos genéticos, delitos vinculados con los derechos de los trabajadores o delitos en el ámbito del deporte, delitos informáticos, son algunas de las modalidades, tipos penales que se incorporan al nuevo Código Penal. Voy a ir señalando algunos puntos, no todos porque no nos alcanza el tiempo. En materia de libertad condicional, se establece la imposibilidad de acceder a la libertad condicional, algo que ya estaba vinculado con los reincidentes. Acá lo que hace la comisión, como en tantos otros temas, es tomar en cuenta aquellas discusiones que ya fueron dadas, los debates que ya fueron dados, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso de constitucionalidad de la reincidencia, en el caso Arévalo, o en materia de declaración de inconstitucionalidad de la accesoria por tiempo indeterminado en Gramajo. Es decir, tomar en cuenta aquella jurisprudencia que ya fue materia de discusión y de análisis, validando lo que justamente dijo la Corte Suprema, pero incorporándolo a la letra misma del Código Penal y no tanto en lo que señala la jurisprudencia. Fijando cuáles son los límites en la prisión preventiva, que el Código Penal en un artículo específico no lo señalaba, en 35 años y en 40 años para los casos de reincidencia. Son aspectos que muchas veces surgían de distintas interpretaciones, pero que no habían tenido un plasmamiento concreto en la letra de la ley.
Como les dije, no va a estar más la accesoria por tiempo indeterminado, va a estar un nuevo instituto que es el seguimiento sociojudicial con posterioridad al cumplimiento de la pena, importado en este caso del análisis que se hizo del Código Penal francés. Hay distintos institutos del Código Penal francés, el alemán. Hemos tenido en cuenta el concepto de día multa para fijar una unidad de medida, por ejemplo, en el caso del día multa, una unidad de medida del Código Penal y no tener, por ejemplo, que estar en el caso de la multa generando montos que permanentemente tengan desactualización. Acá, de manera similar, también hemos importado del derecho comparado este instituto que tiene que ver con determinadas medidas y controles periódicos que hará el juez con posterioridad al cumplimiento de la pena para determinados delitos violentos, van a estar específicamente establecidos hasta un plazo máximo de 10 años. El Instituto de la Reincidencia, como les había mencionado, se declara válido porque en definitiva sí ya lo había considerado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En materia de determinación de la pena, a diferencia de lo que establece el actual artículo del Código Penal, 40 y 41, son disposiciones que hoy en día van a mantener la misma numerología. La única diferencia es que va a ser claramente establecido cuáles son las pautas agravantes, cuáles son las pautas atenuantes, y la Comisión consideró que determinados agravantes, los casos de discriminación, de vulnerabilidad de la víctima, los casos de violencia de género, o los casos de menores, o los casos de armas, en vez de aumentar las escalas penales en abstracto, que se aplique una mayor severidad, pero en concreto. ¿Esto qué significa? Que el juez, bajo determinados presupuestos, oriente la aplicación de la pena hacia el tercio superior de la escala penal cuando se dan estos agravantes específicos. Vale decir que si se dan estos agravantes específicos, el juez va a tener una pauta concreta para la determinación de la pena en el tercio superior de la escala penal. En el caso de los atenuantes, con el mantenimiento de la figura de colaborador eficaz, es alguno de los institutos que se habían incorporado a través de leyes especiales, colaborador eficaz, personas jurídicas, del cual va a hablar el doctor Turano, de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo que hace el Código Penal es la sistematización, la incorporación, pero como pauta general del Código Penal. Veo que hay varios que están sacando fotos, el PowerPoint queda a disposición de la Asociación de Magistrados, no hace falta sacar fotos, después no. Si puede sacar fotos iguales, el doctor Maí, que es la doctora Genera, el doctor Turano, bueno, no pierdo tiempo porque tengo 20, se me acorta el tiempo. Entonces, esta es otra de las cuestiones que estamos tratando de traducir en pautas claras para los magistrados, para los jueces, para los actores del derecho penal, tratando justamente en este aspecto específico que no generen cuestiones de distintas interpretaciones, sino justamente lo contrario. Lo que tiene que ver con los homicidios en ocasión de robo, una cuestión muy problemática, muy discutida en el ámbito del derecho penal, que tiene que ver con aquellas cuestiones de las muertes no queridas, ¿sí? Siempre están estas cuestiones de si el fondo eventual, la muerte que se produce en ocasión de un determinado delito de robo. Estos casos de muertes no queridas van a estar incluidas dentro de la escala penal del latrocinio en los casos de escala penal de 10 a 25 años de prisión. La suspensión del juicio de prueba va a tener las características similares a la del juicio abreviado, esto es por acuerdo, ¿sí? Con esas características. Las limitaciones son las limitaciones que ya fue estableciendo la jurisprudencia. El caso Góngora por violencia de género en función de la Convención de Belén do Pará, el caso de la ley penal tributaria, el caso del Código Aduanero, los casos de homicidios culposos, son algunas de las limitaciones que va a tener el acuerdo de juicio abreviado, en el cual también va a tener intervención la víctima y que va a tener que ser presentado para homologación ante el tribunal con las características del juicio abreviado, con las características del sistema acusatorio, que es de alguna forma lo que va a establecer el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Penas alternativas, las PEC, que es un aspecto que también ha trabajado mucho el doctor Maí, que tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales cuando hay penas inferiores a los 3 años de prisión, 3 o menos años de prisión, consideramos que la condena de ejecución condicional debe mantenerse por una cuestión de registro, del antecedente, de lo que implicaría la no consideración por futuras revisiones de sentencias, pero complementada con una serie de medidas para que el derecho penal tenga su sentido en todo su ámbito, con los delitos graves, pero con los delitos menos graves. Sabemos que esto no puede implicar mayor pena de prisión, pero sí la posibilidad de medidas domiciliarias, medidas que tienen que ver con determinadas tareas comunitarias que también generen este concepto de aplicación efectiva de la ley penal aún en los delitos inferiores a los 3 años de prisión.
Se generan incrementos de penas, consideramos necesario, en el caso de tenencia e importación ilegal de armas de fuego. Estamos en permanentes reuniones, este lunes también tenemos reuniones con los actores vinculados con la ley de armas, pero entendemos que en estos casos es necesario la tipificación un poco más exigente de lo que hoy en día establece el Código Penal. Consideramos que son la antesala de muchos otros delitos contra la propiedad y que nos parece fundamental también en este caso particular un ajuste en lo que tiene que ver con lo punitivo. En materia de corrupción se planteó, se analizó algunos temas, la comisión los adoptó por unanimidad, pero es una comisión numerosa y algunos temas también generaron distintos debates, como por ejemplo hubo un planteamiento sobre la posibilidad de prescriptibilidad de los delitos de funcionarios públicos. Se consideró en la comisión, no tuvo aceptación. La comisión consideró que los únicos delitos imprescriptibles son los de lesa humanidad, así lo establecen las convenciones internacionales y así va a constar expresamente en el Código Penal, pero nos pareció prudente que en esta materia sí se hagan algunos ajustes en materia de prescripción, incorporando determinados actos que son actos que demuestran que no puede prescribir el expediente, los casos de declaración de rebeldía, los casos de solicitud de extradición, que son actos que tienen importancia y trascendencia en el ámbito jurisdiccional y que deben ser incorporados a los actos de secuela de juicio que ya están establecidos en el Código Penal. De la misma forma que mantenemos, considerando las convenciones internacionales, la cuestión del decomiso anticipado desde el comienzo mismo del proceso penal para determinados delitos, lesa humanidad, narcotráfico, contra el orden económico y financiero, entre otros, siempre y cuando se verifiquen determinados presupuestos de admisibilidad, de admisión de procedencia ilícita del dinero, tengamos en cuenta, o de los bienes, tengamos en cuenta que el Instituto del Colaborador Eficaz va a estar incorporado al Código Penal. Los casos de posibilidad de prescripción, de fuga, son presupuestos bajo los cuales se admite el decomiso anticipado desde el comienzo mismo del proceso penal. Les había señalado la importancia que el Código Penal, desde el punto de vista punitivo, no solo haga hincapié en la pena de prisión para las personas físicas, sino también en las sanciones a las personas jurídicas y que las sanciones económicas también tengan un sentido de aplicación efectiva a la ley penal. Y esto se va a traducir a través de no un número fijo que siempre genera la desactualización del Código Penal, sino en una variable de ajuste permanente, y vamos a tener en cuenta el valor de la queja judicial, que esa nunca falla porque depende de los ingresos para el Poder Judicial de la Nación. Hoy en día son 26.000 pesos, pero esa es actualizada permanentemente y ese va a ser el número que va a ser tomado indicativamente, porque a partir de ese número es que podemos fijar un coeficiente, un porcentaje de ese número, 10%, 20%, lo estamos discutiendo, para que ese sea el monto a tener en cuenta para lo que se va a denominar día multa, como se establece en el sistema europeo. Entonces el juez no tiene que estar lidiando con números, con australes, con números desactualizados, sino simplemente con establecer entre 50 y 500 días multa, 80 días multa, y esa va a ser la sanción económica que se va a establecer en el marco del Código Penal. De la misma forma, para las personas jurídicas también van a ser sanciones que van a tener una actualización permanente, que tengan en cuenta, por ejemplo, entre otros aspectos, el concepto del beneficio indebido, obtenido, como una variable justamente para que tenga verdadero sentido la multa del Código Penal. Se aumentan algunos tipos penales, el monto punitivo, en los casos, por ejemplo, de soborno transnacional, de cohecho, de tráfico de influencias, de soborno entre privados, que son algunos casos de soborno entre privados que se incorpora al Código Penal. Se traduce también en incrementos punitivos con penas de cumplimiento efectivo. Consideramos que esta es una materia que tiene cierto atraso en el Código Penal y que genera inequidad en lo que tiene que ver con justamente la selectividad del derecho penal y que amerita, es uno de los capítulos que hemos hecho mayor cantidad de ajustes, no solo en lo punitivo, sino también en la tipificación de conductas. El concepto de cohecho agravado, de tráfico de influencias, es alguno de los delitos, el delito de enriquecimiento ilícito, tomando en cuenta no solamente el caso de los funcionarios públicos como autores de este delito, sino también aquellos sujetos que están obligados por la ley de ética pública a presentar declaraciones juradas, como el caso de los titulares de las obras sociales. Son autores que pueden ser autores eventualmente de este delito en virtud de la nueva tipificación que se está estableciendo, incluso ampliando el periodo hasta 3 años posteriores a que cesó en el cargo como periodo a tener en cuenta para la imputación por esta figura. Se tienen en cuenta nuevas agravantes,
Hoy en día en los casos de cohecho y tráfico de influencia solamente está grabado la conducta cuando es autor un miembro del Poder Judicial, es el único de los 3 poderes del Estado que está mirado bajo la lupa con tipos penales, con conductas agravadas. Esa conducta sí se mantiene. Lo que nos parece importante es generar equidad entre los 3 poderes del Estado. Por eso, de la misma forma que se tipifica la conducta del cohecho y el tráfico de influencias agravado para los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, también lo va a hacer para el Presidente de la Nación, Vicepresidente, diputados, senadores, intendentes, legisladores de los distintos estamentos, jefe de gobierno. Los 3 poderes del Estado en todos sus niveles van a ser autores posibles en el tipo penal en abstracto, desde ya que después habrá que ver los casos concretos de estas figuras de cohecho y tráfico de influencias con escalas penales, con penas de cumplimiento efectivo. Lavado de activos se mantiene en el Código Penal, tenemos buena nota a nivel internacional, no hay motivos para efectuar modificaciones sobre esta materia, la inserción a nivel internacional, este es uno de los grandes capítulos, es un tema importante, de la misma forma que el financiamiento del terrorismo internacional, como así también el financiamiento en la proliferación de armas de destrucción masiva, son aspectos que se incorporan en el Código Penal con títulos autónomos e independientes, no ya como una norma en la parte general, sino como un título específico que va a orientar hacia esta problemática. En materia de narcotráfico, va a ser el título 14, que es el 15, hablamos de financiamiento y después narcotráfico y estupefacientes, que va a estar incorporado al Código Penal. En algunos casos se aumentan las escalas penales para determinadas situaciones. En el caso del Paco, consideramos que no solamente estamos hablando de estupefacientes, sino de vidrio molido y de aspectos que se le están suministrando a una persona, que prácticamente estamos hablando de un veneno que se les está suministrando que va más allá de la condición del estupefaciente. Estamos hablando de determinado material, hemos conversado y consultado con los distintos especialistas que implica la necesidad que el mínimo de la escala penal en esta clase de hechos tenga un mínimo superior al que está actualmente previsto. Se establecen nuevas agravantes en los casos de organizaciones internacionales, de establecimientos educativos, de fiestas electrónicas, entre otros aspectos que se valoran para los casos de narcotráfico. La conducta de tenencia de estupefacientes para consumo personal en el ámbito privado no va a ser delito, pero no solamente porque ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino porque ahora debe estar volcado específicamente en la letra de la ley. Por eso nos pareció importante, siguiendo la filosofía de la jurisprudencia de la Corte, que esté bajado justamente al texto legal. En materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, vamos apurando, se establecen algunas modificaciones de las cuales va a hablar el doctor Turano, así que voy a hacer menciones. En materia de seguridad vial, se tipifica no solamente las conductas disvaliosas, sino también que producen resultados lesivos, muerte, con penas de hasta 7 años de prisión, actualmente es de 6, sino también que se tipifican aquellas conductas en el ámbito de la seguridad vial, de los delitos contra la seguridad en el transporte público, que bajo determinadas condiciones son consideradas peligrosas, fijándose la necesidad de establecer sanciones de multa y inhabilitación, no solo para los casos de picadas, sino para los casos de estupefacientes y también para los casos de aquellos conductores que se nieguen a someterse a este tipo de pruebas. De la experiencia del derecho comparado de España nos demuestra que tipificando este tipo de conductas se bajan los índices de siniestros en una problemática que es trascendental para la sociedad argentina, pues estamos hablando de una de las causales de mayores muertes que se producen justamente a raíz de los accidentes de tránsito. Los casos de aborto no punibles son los que ya consideró la Corte Suprema en el caso FAL. Hay distintas posiciones de la Comisión, estamos terminando con este tema en función también de lo que se vaya analizando y decidiendo en el Congreso de la Nación, pero hoy en día la posición de las 3 posiciones que tiene la Comisión es la de seguir la jurisprudencia de la Corte, es decir, de considerar no punibles los casos de agresiones sexuales, pero también, como dijo la Corte en el fallo FAL, pero también considerar los casos de no punibilidad cuando hay peligro para la vida de la mujer, pero también cuando hay peligro para la salud física, y esta es la otra cuestión que se introduce, peligro para la salud mental de la mujer va a ser incorporado como uno de los supuestos en el Código Penal, de la misma forma que tipificar el aborto imprudente, con excepción de la mujer, incorporar el concepto de las lesiones ocasionadas a la persona por nacer, incorporar
Los casos de tratamientos médicos no consentidos y violencia obstétrica son algunos de los nuevos delitos que se incorporan al Código Penal. Se hacen ajustes en materia de seguridad pública, en materia de violación de secretos para aquellos empleados infieles que transmitan información que justamente tenían la obligación de custodiar, por ejemplo, en función de la Ley de Inteligencia Nacional, en materia de fe pública, incorporando las falsificaciones de los certificados de discapacidad. En la estructura del nuevo Código Penal, como bien indica la imagen, va narcotráfico, delitos fiscales, aduaneros, cambiarios, militares, delitos de tráfico y permanencia ilegal de migrantes, libertad y dignidad del trabajo, delitos contra el medio ambiente, tráfico de órganos, sangre y delitos genéticos, delitos culturales, en el ámbito del deporte, delitos informáticos, delitos contra la propiedad intelectual, delitos electorales. Esta será la estructura del segundo libro del Código Penal. El tercer libro, que ya estamos con cuestiones de tiempo limitados, el tercer libro va a ser precisamente el que incorpore genocidio, delitos de lesa humanidad. Esto será el libro tercero del Código Penal. En definitiva, lo que se busca con este nuevo Código Penal, que estamos próximos a la presentación oficial al señor Presidente de la Nación en la primera semana de junio, ahora próximamente, es lograr igualdad ante la ley en lo que tiene que ver con el derecho penal y, como marca la Constitución, en definitiva, afianzar la justicia. Muchas gracias. A continuación disertará el doctor Carlos Alberto Maínquez. El doctor es ex juez titular del Tribunal Oral en lo Criminal número 6 de Capital Federal, ex juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, ex juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, es docente titular en la Universidad Católica Argentina y profesor en facultades de Derechos Nacionales y del Extranjero, autor de varios artículos y libros de la especialidad. En la actualidad es integrante de la Comisión de Reforma del Código Penal, doctor en Derecho por la Universidad de Poitiers, Francia, y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina. Doctor, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a las autoridades de la Asociación de Magistrados, cuyo festejo, cuyo 90º aniversario festejo en la misma sintonía y con el mismo entusiasmo. En realidad, yo lo escuchaba recién a Mariano, no es la primera vez que lo hago. Ya creo que este trabajo de conjunto, yo creo que primero debo decirles, he aportado en otras comisiones desde lo externo, pero esta vez es la primera vez que he trabajado en conjunto con un grupo de juristas de remarcable vocación, trayectoria, erudición, de manera que para mí ha sido un verdadero regocijo intelectual, pero además hemos fundado un verdadero encuentro, casi diría amical, donde más allá de la diversidad siempre hubo una unidad que procuró consensuar y no confrontar. Esta descripción lineal, de algún modo, que ha hecho Mariano del proyecto, revela por de pronto un primer mérito que creo que corresponde destacar, que es el ordenamiento, la sistematización, la compatibilización, la regulación armónica, racional y adecuada de sistemas como la tipología sancionatoria, que en un código que ha duplicado prácticamente su articulado es una tarea muy ardua, muy difícil, y allí destaco también la colaboración de, digamos, las segundas líneas de esta comisión, que cada uno ha aportado de los comisionados, pero que también en el ámbito del Ministerio de Justicia han cumplido una función verdaderamente destacable. Por supuesto, ya de la mera enunciación que ha hecho el doctor Bolicki, usted advierte la dimensión verdaderamente oceánica de toda esta problemática, y no voy a contribuir a agregar más a los océanos, simplemente a tomar, casi diría como ejemplo, de los varios que hay, que muestran que si bien es un proyecto
que avanza dentro de un mismo paradigma, digamos así, de cierta reactividad penal, con la incorporación de nuevos tipos penales, con la aparición de nuevos sujetos, con elementos correccionalistas, digamos, ya conocidos y propuestas que están entrañadas dentro de un marco resocializador en lo que concierne las penas. Y en ese sentido yo diría que hay un cambio paradigmático. Pero sí hay una adaptación epocal donde hay cosas que verdaderamente son novedosas. Y novedosas en el sentido casi ontológico del término. Ya se habló aquí de lo que implica el reconocimiento de un nuevo sujeto como es la persona jurídica. Yo recordaba leyendo un texto de filosofía de Romano Guardini que es importante jugar con los conceptos, porque la ley demasiado rígida termina siendo prisionera de su propio monopolio. Y como no creo en la necesidad imperiosa de acotarle a los jueces la tarea definiendo absolutamente todo lo que tienen que hacer, sino dejándoles un margen de razonable discrecionalidad, porque además la realidad lo impone, este código ha incluido, como en el caso de las personas jurídicas, algunas novedades, si bien persevera, y yo he recogido una de esas, a las cuales me voy a referir brevemente, que tiene estas características de novedad, no por el contenido en sí mismo, sino por el abordaje que ha merecido o que ha requerido. Y yo voy a dar aquí una opinión que sé o casi les cuento que no es compartida por algunos de mis compañeros de panel, estoy mirando a la principal lectora, que ha mostrado la complejidad verdaderamente de la tarea, ¿no? Porque la ley es importante, la prolijidad, la calidad, la redacción, la precisión, el rigor, hasta el rigor sintáctico, es de muchísima importancia. Pero no deja de ser un instrumento que reconduce a una mirada más trascendente, que es la de la política criminal. Y esto que señalaba Mariano ha sido, creo que, una novedad también en el trabajo de una comisión reformadora, que es abrir el juego a todos los actores, ONGs, instituciones, organismos oficiales, asociaciones de víctimas, a todos aquellos que podían volcar, gobernantes, funcionarios, que podían volcar su punto de vista y enriquecernos con su particular problemática. Creo que en esa sintonía hemos trabajado. En definitiva, si el código va a ser la expresión instrumentada o instrumental de una determinada política criminal, esa política criminal indudablemente se abastece de requerimientos plurales, que son los propios de una república, de una democracia de opinión, como suelen decir los modernos politólogos. Entonces, no hay respuestas definitivas, y voy a tomar un caso donde, si bien se persevera en un paradigma que es el derecho penal de doble vía, la primera discusión se planteó, y voy a hacerlo en un solo aspecto del artículo 34, que sigue siendo 34, ¿no? Que es el de los sujetos incapaces de formar, incapaces de culpabilidad, los llamados inimputables. Solo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque a esta altura los instrumentos internacionales, los convenios a los que se ha obligado a la Argentina, el avance científico, entre otras cosas, el progreso de las ciencias y de la consideración médica y científica de un tema tan sensible, tan difuso, de aspectos tan poliédricos como es la de la inimputabilidad por incapacidad, es decir, el sujeto mentalmente perturbado y deja de ser responsable en términos jurídico-penales. Y en ese sentido me parece que así como ha evolucionado la psiquiatría y ya hoy los instrumentos que eran prácticamente los vademecums muy estatutarios, inconmovibles, que eran el DSM-3, el DSM-4 y actualmente una modificación del DSM-4 que es el DSM-5. Ahora empiezan a ser también cuestionados por academias científicas de gran prestigio, como es la Academia de Ciencias de Medicina en Enfermedades Mentales de Estados Unidos, que no reconoce ciertas características o ciertos patrones incluidos en esos vademecums. Todo eso ha requerido y ha sido materia de discusión cuando converge en la definición, en
en la que hay que encorsetar necesariamente, por una cuestión de respeto al principio de legalidad, una afirmación que involucre la mayor cantidad de sujetos posibles. Sujetos que, por lo que acabo de decir, empiezan a aparecer y antes en el Código 21 no estaban. Así como no estaban las personas jurídicas, tampoco estaban las víctimas de violencia de género, tampoco estaban los sujetos vulnerables y, en fin, nuevos protagonistas de la vida social que han emergido y que han sido reconocidos y visibilizados sobre todo por los convenios internacionales que la Argentina recoge, devuelve y plasma en sus respectivas legislaciones por mandato constitucional. Entonces, en el particular supuesto del artículo 34 primero, yo creo que creemos, en definitiva, a veces con distinta perspectiva y con distinto abordaje, o con distinta matriz teórica, creo que es necesario introducir algunas modificaciones en este aspecto y que hay que reemplazar el artículo 34, inciso primero, por una norma más precisa, más sintética y al mismo tiempo más receptiva de las indicaciones que la psiquiatría hace acerca no solo de los sujetos alienados. La palabra alteración morbosa es una antigualla, es un anacronismo y es una concesión a las viejas escuelas alienistas, a las indicaciones psiquiátricas que reconocían o que exigían reconocer siempre una, como dice algún penalista italiano, una evidencia patológica, orgánica casi, como base del reconocimiento de una patología psiquiátrica. Es decir, habría que encontrar una fórmula que renuncie a esas indicaciones y que por sus características propias y acompasadamente con la marcha de la ciencia, mute, pero al mismo tiempo sea suficientemente amplia como para contener esa evolución y no tan necesitado de otras referencias. En ese sentido, yo voy a enunciar simplemente como un disparador, después lo seguimos discutiendo, lo que para mí tendría que ser esta parte del artículo 34, que es el que causare o que cause cualquier padecimiento, a causa de cualquier padecimiento mental o perturbación de conciencia no hubiera podido, al momento del hecho, comprender su criminalidad y o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Y aquí viene algo que seguramente va a ser cuestionado, que es que en caso de que exista una situación de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, valorada por un equipo interdisciplinario de salud, el juez podrá ordenar la internación involuntaria en un establecimiento sanitario adecuado, dando inmediata intervención al órgano de revisión de salud mental y remitiendo las actuaciones al juez civil que por turno corresponda. El control, finaliza esta propuesta, y externación de la medida dispuesta que quedará a cargo de la justicia civil, que solo podrá disponer el egreso cuando exista un dictamen positivo del equipo tratante que prevea un programa de tratamiento ambulatorio en caso de resultar necesario. Mis colegas penalistas, algunos, saltaron a la yugular cuando enuncié esta propuesta, no de la comisión, sino colegas penalistas, porque entendían que era una abdicación de algún modo de la concepción vigente que en un marco de prisionización o de criminalización por vía de la medida de seguridad continuaba y preservaba del peligro que suponía el sujeto inimputable peligroso. Yo voy a dar 2 o 3 breves razones por las cuales creo que esta fórmula o alguna otra compatible con ella es a esta altura la mejor propuesta que podemos hacer en este ámbito. Primero, me parece más adecuado utilizar la terminología padecimiento mental en consonancia con lo que dicta el artículo primero de la ley 26.657, que ustedes saben, es la ley de salud mental. En particular,
si habiéndose eliminado, como proponíamos, la medida de seguridad postdelictual, la llamada internación manicomial o frenocomial, con institutos psiquiátricos, según se fuera o no un enajenado, la consecuencia jurídica frente a esta situación debería reconducir a la internación involuntaria prevista por el artículo 21 de esa misma ley, que, reconozcámoslo, es de una redacción sumamente imprecisa y que habría que modificar en su respectivo ámbito para hacerla más específica en cuanto al articulado y en cuanto a su redacción. En segundo lugar, la noción de riesgo a la que se incorpora en la norma, que está implícita, que va entrañada en la noción de imputabilidad por peligrosa, la noción de riesgo evaluado es una noción de riesgo más abarcadora, una noción de riesgo que los expertos llaman psicosocial, es decir, no solamente basado en un diagnóstico psiquiátrico, psicopatológico, o etiológico o necesariamente referido al origen de la enfermedad, sino también a la concomitante, determinante falta de mecanismos de contención social, en el caso particular. Es ahí donde el equipo de salud que proponemos determinará o no la existencia de una situación de riesgo, cierto, inminente, para sí o para terceros, y que equipo que deberá estar integrado por profesionales de diferentes disciplinas, no como ocurre ahora, entre los cuales debe haber psicólogos, psiquiatras, profesionales de las ciencias sociales, etc. Tercer punto que quería simplemente sumariamente destacar. Hoy no está, hoy diría que es casi un oxímoron, un agujero negro en términos de la ley de salud mental, la mecánica de internación y externación, la dinámica y la autoridad de aplicación. La autorización para la externación en esta propuesta debería estar a cargo o ser requerida por el juez en lo civil de intervención, previa elaboración de ese dictamen colegiado pluridisciplinario del equipo sanitario, que es el equipo disciplinario tratante, no el equipo médico forense, que tomará en cuenta la evolución del cuadro del doctor y dispondrá la modalidad en que continuará el abordaje ambulatorio una vez reintegrado, en su caso, al medio ambiente. Sobre este punto me parece que es necesario destacar que en la actualidad, pese a haber transcurrido, no me acuerdo, pero creo que son más de 6 años desde la sanción de la Ley de Salud Mental, no se han conformado, al menos en el ámbito nacional, los equipos multidisciplinarios necesarios para esa correcta evaluación de las situaciones de riesgo a las que antes aludí y que ameritarían, en su caso, la internación involuntaria del sujeto que presente un padecimiento mental. 5 minutos. ¿Por qué la intervención de la justicia civil? En primer lugar, creo, y esta es una verificación empírica, la justicia de ejecución penal atraviesa por una grave crisis en su totalidad, en su realidad. De manera que, hoy por hoy, más allá de todo eso, son operadores de un sistema penal que no estaría en capacidad, en principio, de hacerse cargo de esta problemática, como sí lo pueden hacer los jueces civiles, que están por distintas razones. Primero, porque están relacionados o especializados en temas vinculados con padecimientos mentales y sus posibles consecuencias jurídicas. Porque cuentan en el ámbito de la contención y del abordaje pericial y de asistencia técnica con mayores herramientas y con los mejores equipos de lo que cuenta la justicia penal. Y en tercer lugar, porque existen, no puede ignorarse que existen supuestos de padecimientos mentales severos que traen aparejados un altísimo riesgo de verse introducidos en la comisión de hechos violentos contra las personas, que aún no se han manifestado en acto, pero que tienen lugar dentro de un contexto socioeconómico que les permite contar en el ámbito civil con un tratamiento con internaciones involuntarias que tramiten de forma directa con el control de sus jueces. Y porque además existirían, si me apuran, algunas otras nociones más jurídicas, que son el carácter de
de última razón del derecho penal. Es un sistema que por decantación, por suplencia, por residualidad, termina asumiendo un sistema de contención de un paciente que requiere del Estado una respuesta que excede la que le puede dar el ámbito penal. En todo caso, después podemos hablar de que también aparecerían contradichos, afectados o distorsionados los principios que rigen el principio de inocencia y el principio de culpabilidad, tratándose de imputables, incapaces de comprensión. Y por último, creo que había más cosas, pero los 5 minutos apremian. El Estado argentino asume o ha asumido una responsabilidad internacional de lo que mi colega y amiga Patricia Llerena sabe mucho más para explicar, es básicamente pivotea sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 13 de diciembre del año 2006, mediante la cual todos los países destinatarios se encuentran obligados a adoptar las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la mencionada convención, incluyendo a los inimputables. Y ese artículo 14, en el inciso B, claramente dice, como lo dice la ley de salud mental, que la existencia de una discapacidad no justifica en ningún caso una privación de libertad. Hoy los inimputables están, pero no deberían estar en el prisma. Y por ello me parece que encarar una reforma legislativa que signifique un apartamiento de un sistema asistencial que monitoreado o discernido desde lo penal, pero aplicado en consonancia y convergencia con otras autoridades y con otros ámbitos jurisdiccionales, podría significar un avance en el tratamiento de las personas con padecimientos mentales, no solo enfermedades, todo tipo de trastornos transitorios, permanentes, inhabilidades que no impliquen una continuidad ni una patología desde el punto de vista psiquiátrico, y que han sido reconocidos por la jurisprudencia de los más prestigiosos tribunales del país. Y leyendo para esta intervención, encontré un fallo que creo que preparé cuando era alumno para la facultad, del año 1961, resuelto por la Cámara del Crimen, el fallo Tignanelli, que plantea por primera vez, no en estos términos, pero sí en cuanto a la complejidad de esta temática, la cuestión básicamente de las psicopatías. Después hay un fallo del año 86 con un voto de Zaffaroni donde se reedita toda esta cuestión y se deja planteado en términos de ley ferenda, porque nunca hasta ahora ha tenido la discusión y probablemente la solución que creo que la cuestión se merece. Muchas gracias. Antes de presentar a la doctora Llerena, vamos a tomar unos breves instantes para verificar si hay algunas preguntas por escrito formuladas. Como dijimos, es el turno de la doctora Patricia Marcela Llerena. La doctora Llerena, desde el año 1994, ocupó el cargo de jueza de cámara ante el Tribunal Oral Criminal y hoy correccional también, número 26, y hace pocos días es flamante jueza subrogante ante la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional. También ha sido consultora de Naciones Unidas en el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, con sede en Viena, en el área de asistencia técnica y capacitación. Igualmente trabajó en el proyecto de ley modelo sobre corrupción y en el anteproyecto de la Convención sobre Crimen Organizado Transnacional, también en la ciudad austríaca de Viena. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación de la Asociación de Magistrados para compartir estos momentos, sobre todo en este día tan soleado y seco, algunas ideas no de cómo se encaró el trabajo en la comisión, obviamente, porque ya
fue ampliamente explicado e ilustrado por el doctor Borinsky y en parte por el doctor Maite. Sino que yo voy a tomar algunas cosas que se incorporan, o algunos puntos y temas que se incorporaron en el código, en este anteproyecto, que tienen que ver con el compromiso, el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país frente a determinadas delitos o a determinadas cuestiones que hoy se han impuesto como necesarias para que el derecho penal también cubra las desviaciones a estas obligaciones, las desviaciones a determinadas reglamentaciones o regulaciones. Por eso yo voy a tomar tres temas, pero voy a empezar desde atrás del código. Como dijo el doctor Borinsky, el código incorpora un libro tercero que está ahí y debo decir que ha merecido unas cuantas discusiones dentro, enojos, que sí que no, pero bueno, esto también hace a la posibilidad o a demostrar el intercambio de ideas que se plasmaron. El libro tercero, ya fue adelantado, tiene que ver con, o se relaciona con todos aquellos delitos que están previstos en el Estatuto de Roma. Nosotros tenemos en vigencia una ley que es la 26.200, que es la que nacionaliza o hace referencia a este estatuto y a la tipificación. Bueno, hoy van a estar, si se aprueba, tipificados en el Código Penal. Pero no solamente se van a incorporar el genocidio, lesa humanidad, se van a tipificar por primera vez las infracciones graves a las convenciones de Ginebra. Esto es lo que se llama crímenes de guerra a nivel internacional. Nosotros lo llamamos delitos de guerra debido a que tenemos un sistema bipartito y no tripartito de infracciones. Y donde se van a incorporar estas infracciones graves que también se relacionan con las infracciones al DIH, al Derecho Internacional Humanitario. Esto es, la Argentina ratificó estas convenciones, las de Ginebra, que empiezan en el año 1949, allá por los años 50, y nunca había habido una tipificación concreta y específica a este tipo de delitos. Tuvimos que esperar que llegara el Estatuto de Roma para y asumir, al ratificarlo, la obligación de tipificación para que lo tengamos y bueno, si sale el código, si se aprueba con esta sistemática, estará previsto en el código. Pero como adelantó el doctor Borinsky, este libro tercero, además de tener las cuatro alternativas típicas que establece el Estatuto de Roma, que es genocidio, lesa humanidad, los delitos de guerra y la agresión, que la Argentina hace muy pocos meses ratificó la modificación de Kampala, también incorpora en un capítulo especial un delito que, si bien es imprescriptible por la convención que lo regula, tiene como una doble vía de aplicación, que es la desaparición forzada de personas, que nosotros no tenemos como delito. Bueno, la desaparición forzada ya en vigencia va a ir a una parte, a un capítulo de este libro tercero, y se va a hacer una distinción, o al menos yo he propuesto hacer una distinción cuando la desaparición forzada de personas se cometa en un ámbito de delito de lesa humanidad para responder además al estándar internacional. O sea, tener tipificado la desaparición forzada de personas, permítanse, sin conflicto que de las pautas del Estatuto de Roma, pero además también tenerlo previsto cuando se dé un supuesto de delito de lesa humanidad en concreto del artículo 6. Hay además disposiciones generales que ya las mencionó el doctor Borinsky y desde mi humilde punto de vista
quedar claro que es solamente para esos delitos y no ver más allá de una decisión que a lo mejor después tome en el Poder Legislativo, pero no esta confusión de que si la imprescriptibilidad, si se hubiese puesto en el libro primero, si abarca a otro tipo de delitos y si no hacer una referencia, lo cual siempre esto puede generar alguna cuestión de interpretación vidriosa y o confusa. ¿Qué posibilidades puede tener o qué facilidades, y acá estoy haciendo futurología, claramente, tener este libro tercero? Bueno, en el mundo se siguen discutiendo que hay otras alternativas típicas u otros delitos que también deberían estar incluidos en el elenco de delitos internacionales o de lesa humanidad ya tomados este concepto genéricamente, no en especial. Y hoy se está discutiendo, ya desde la modificación del Estatuto de Roma en Kampala, donde se incorpora agresión, se están discutiendo, en ese momento se plantearon, bueno, ¿qué pasa con el narcotráfico? Que esto siempre está la idea de tener un tribunal internacional para narcotráfico, pero ¿qué pasa con ambiente, que muchos consideran a nivel internacional que debería ser o debe ser un delito de lesa humanidad, y después viene terrorismo, ¿sí? Hay otros que consideran que trata, el protocolo 1 de la Convención de Palermo, trata de personas con fines de explotación sexual, también tiene que ser un delito de lesa humanidad. Bueno, desde un punto de vista sistemático, en un futuro, si esto se da y si la Argentina está de acuerdo con esta ratificación, que en general cero está de acuerdo, a lo mejor es un cambio o una norma de revisión a los títulos, pero que ya van a tener los mismos principios que están planteados en el libro tercero. Y uno de los temas que acabo de mencionar es el que merece, de acuerdo a la enumeración que hizo Mariano Gorinsky, va a tener un título especial, uno de los títulos nuevos, que son los delitos contra el ambiente. Se trató que en el código no ya tener incorporada la ley de residuos peligrosos e incorporarla al código, sino también tipificar otras conductas respecto de las cuales resulta necesario, porque la República Argentina tiene firmados y comprometida su responsabilidad para la ejecución en distintos estados 67 convenios aproximadamente que hacen al tema de ambiente. En este título se trabajó con expertos, se trabajó con gente que está permanentemente dedicada al ambiente, se trabajó con biólogos y se están incorporando no solamente el tema de residuos peligrosos, sino capítulos de delitos contra la biodiversidad, delitos relativos con la contaminación, delitos referidos con la protección de la fauna, de la flora, incorporación de fauna que va en contra de esta biodiversidad, mantener los ecosistemas, todo el problema de bosques protegidos y zonas protegidas con la tala, por ejemplo, y además un tema que está proyectado, y yo hablo del tema proyectado porque siguen estando las revisiones de los expertos de delitos contra el patrimonio genético, ¿sí? Pero no contra el patrimonio genético del ser humano, sino contra el patrimonio genético de la Pachamama, la tierra, y de lo que da la posibilidad de que el suelo, los ríos, los mares sigan produciendo lo que naturalmente está produciendo. ¿Por qué o produce? ¿Por qué la necesidad del ambiente?
¿Por qué la necesidad de tipificar en el Código Penal estos delitos? Bueno, porque la preservación del ambiente es lo que entiendo yo, más allá que yo tengo acá una persona que me dice que yo me dediqué a este título porque no quiero el homicidio, esto es, quiero que no se maltrate a los animales y no se genere actos realmente de tortura contra los animales. Y la verdad que es cierto, empecé desde ese punto de vista, pero tengo que decir, y lo hago público, una cosa personal, me entusiasmé tanto que hoy estoy haciendo un posgrado en ambiente. Entonces, ¿por qué? Porque creo que es uno de los temas que se impone en el futuro en preservación del ser humano. Por eso se está discutiendo internacionalmente que estos delitos sean delitos imprescriptibles, sean delitos contra la humanidad. Otro de los temas que se discutió es qué pasaba con terrorismo. O sea, nosotros teníamos y mantenemos la tipificación de la financiación del terrorismo. La Argentina esto ya lo había tipificado a partir de los compromisos internacionales que había asumido. Pero teníamos un supuesto de qué entendíamos por terrorismo con un agravamiento en el 41 de la escala penal cuando se cometían los hechos, los delitos del código, en tanto y en cuanto tuvieran como finalidad aterrorizar a la población o imponer a un funcionario público o a un funcionario de un organismo internacional que haga, deje de hacer o no haga determinada acción. Bueno, se hizo un esfuerzo bastante intenso, un esfuerzo compartido en el seno de la comisión y anteproyectamos, si existe en el anteproyecto existe una tipificación del delito de terrorismo donde se toma como modelo las legislaciones que ya lo tienen, España, Francia, de cómo lo fueron adecuando, de acuerdo a ello, también a las convenciones internacionales. Como dijeron tanto Mariano Borinsky como Carlos Maíquez, la tarea de la comisión, y debo decir algo, debo decir también desde un punto de vista humano lo que nos pasó. Una cosa es tiene las dobles, es como la omisión y la comisión. Desde el punto de vista humano, ninguno de los que integramos la comisión que dejamos de trabajar en lo que teníamos que trabajar, que era en nuestro trabajo como juez, como fiscales, como integrantes de la Corte, como Patricia Cifra, gente que venía de Córdoba, de Salta. Y esto, la verdad, que debo decir, porque a mí me pasó, es un trabajo muy denso y muy tenso, porque uno está pensando en un montón de cosas a la vez. Entonces, este esfuerzo humano, que a lo mejor se convertía en inhumano por momentos y que parecía una tortura, al final no lo es. Yo creo que las torturas van a venir después cuando nos critiquen el anteproyecto, pero bueno, esto es otra cuestión. Pero me parece que también esto es un dato que se tiene que saber. Y el dato es que no es fácil sistematizar toda la cantidad de normativa que hay, tratar de adaptar conductas a modalidades que no estaban previstas en 1921 y además que se iban girando, se van cambiando, donde hay una demanda social que de pronto, sobre todo con las penas que piden algunos sectores sociales, bueno, lo tenemos que ayornar. Y tampoco fue fácil, y creo que esperemos que en este mes no pase nada, ir trabajando con proyectos cuando de pronto no aparecían modificaciones normativas
de o medias sanciones o las modificaciones, y acá Pablo salió la ley, la mandaba, etcétera, etcétera, y teníamos que rever, porque la verdad que salir con una cuestión que no está prevista cuando la Cámara, el Poder Legislativo lo había previsto, bueno, tendríamos que reayornar el anteproyecto. Hay disidencias, ¿sí? No todos pensamos lo mismo respecto de determinadas cosas, estas van a estar plasmadas para dar la posibilidad que, bueno, los diputados y los senadores elijan, cumpliendo con la tarea que tienen que hacer, que es discutir las leyes y el mandato, dentro del mandato que tienen. Y en todas estas cosas, sobre todo en los delitos estos que se incorporan, lo que sí se previó, y no voy a hablar de la responsabilidad de personas jurídicas, porque es el tema del cual va a hablar Pablo Turano, pero sí también las personas jurídicas, por ejemplo el ambiente, en algunos delitos van a tener responsabilidad. Esto cumple con otra exigencia internacional, que son las exigencias de la ONU. ¿Sí? Ya me pasaron 10 minutos, 5 minutos, voy a terminar con esto para que no me corten y no me digan que siempre hablo mucho, como generalmente me dice el doctor Maite. Y más allá de agradecer a todos los integrantes de la comisión, al doctor Borinsky como presidente, yo me voy a permitir agradecerle profundamente a Pablo Turano, el cual los domingos, los sábados, no sé, y yo decía, Pablo está, mi pensamiento era, Pablo está mandando otra vez una cosa, y yo no había leído lo que había mandado el fin de semana, pero públicamente, Pablo, te agradezco el esfuerzo que hiciste. Chao. Bueno, muchas gracias a la doctora Llerena. Vamos a escuchar al último de los expositores. Tengan presente que después de escucharlo vamos a recoger la última tanda de preguntas que haya para ellos dos. Y el breve doctor tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en principio, gracias a todos por venir, sobre todo por quedarse. Ya sé que es tarde, vamos a tratar de ser simples en esto. Gracias a los organizadores de la Asociación de Magistrados por la invitación, por darnos la oportunidad de contar un poco qué hicimos y qué seguimos haciendo en la Comisión de Reforma del Código Penal. Lo que yo les venía a contar, ya mis colegas lo han adelantado, es en parte algunas directrices específicas y genéricas de la responsabilidad de la persona jurídica en el marco de nuestro proyecto. Voy a acercar un poco, no se escucha. Y en eso, lo primero que hay que decir que, en definitiva y por mayoría, hemos decidido seguir como lineamiento, como directriz madre, la nueva legislación que hay en la materia, que es la Ley 27401, que es de diciembre del año pasado, que regula la responsabilidad de las personas jurídicas para algunos delitos en particular, fundamentalmente aquellos que están vinculados con los delitos de corrupción. Decir esto así no explica demasiado, más allá que después voy a entrar en el contenido, y quiero, aun cuando en parte me repita con quienes me precedieron, explicar un poco cuál fue la matriz o la directriz de nuestro trabajo y de la metodología de nuestro trabajo, por qué decidimos hacer las cosas como las hicimos. Y eso a su vez me obliga a hacer un poquito de historia y irme 100 años para atrás. El doctor Borinsky dijo que el código es de 1921, el proyecto es 1917, así que el proyecto de Código Penal cumplió 100 años. En 1916, Rodolfo Moreno Hijo toma como base el proyecto de 1906, que después toma como base el de 1891, eliminando las cuestiones de faltas y pena perpetua. Ese trabajo lo empieza individualmente, digamos, esos papeles los empieza a trabajar individualmente, tiene reuniones con algunos juristas y magistrados, gestiona la posibilidad, y que finalmente concreta, de conformar una comisión en el marco de la Cámara de Diputados en la que él trabajaba, de funciones, y
en esa Comisión Especial de Legislación Penal y Penitenciaria de la Cámara de Diputados también se gesta todo un trabajo interno en encuestas con magistrados y juristas, y en el año 1917 sale un dictamen que en ese mismo año se trata del Pleno de la Cámara y sale con media sanción un proyecto de Código Penal que llega al Senado, que lo empieza a tratar en 1919, lo termina tratando en el 21, como ustedes saben, es promulgado y vigente a partir de 1922. De ese mismo momento, también, eso lo ha dicho el doctor Bonichi, se conformaron 17 comisiones, esta es la número 18, ninguna tuvo ni siquiera algo parecido a un éxito. No por las deficiencias técnicas que podría tener, sino por otras cuestiones que son las que yo me pregunto a título individual, y en algún punto también las reflejan otros colegas, pero lo que voy a decir esta parte es exclusivamente mía, así que cualquier cosa me la dicen a mí y me insultan. Si bien no tuvo ninguna de esas reformas tuvo éxito, sí las parciales lo tuvieron. En estos 100 años se pusieron de acuerdo en algunos temas menores, por diferentes cuestiones, fundamentalmente coyunturales, y eso empezó a generar cientos de reformas del Código Penal que le sacaron toda sistemática, además de adosar un montón de leyes penales especiales y un montón de leyes especiales no penales, pero con algún tipo penal ahí separado, donde no hay ninguna sistemática ni del lenguaje, ni de las estructuras de imputación, ni de las escalas penales. Hay sobreposición de penas, de delitos con diferentes penas. Es un sistema, digamos, así, que claramente no puede seguir existiendo, y creo que hay voluntad por parte de todos, de la sociedad, de los operadores, inclusive en el Poder Legislativo, de que esto cambie de alguna manera. Ahora, ¿qué hizo posible el Código 1921? ¿Qué hizo que durara tanto tiempo a pesar de todos estos problemas, este Frankenstein en que lo convertimos? ¿Qué hizo que el código anterior durara tan poquito, que es de 1886? Bueno, hay algo que es claro: los códigos penales generan tensión porque regulan una materia de una manera determinada, y eso siempre, en el marco de la sociedad, regula situaciones de una manera, y algunos pueden estar más de acuerdo o menos de acuerdo, más ideologizados o menos ideologizados, y eso genera confrontación. Y en eso a veces se evita la posibilidad del discurso y de la charla. Pero volviendo a la pregunta original, ¿qué es lo que permitió el Código 1921? La respuesta mía personal es el consenso. ¿En qué se basó ese consenso? Como les decía, el Código 1921 se basa en el proyecto de 1906, que a su vez se basa en el de 1891, es decir, no viene a ser disruptivo, no viene a romper, viene a dar un continuo. No corta con lo que se venía trabajando. Esas son consideraciones personales. Lo que sí son consideraciones de la Comisión es que este proyecto, como decían particularmente el doctor Bonichi y la doctora Llerena, tiene que estar en la base de un consenso. De todos los integrantes de la Comisión, que no todos pensamos igual, de los sectores académicos, de los operadores, de los funcionarios, de quienes están en el sistema diario. ¿Qué se hizo para esto? Primero hay una vía de comunicación básica, que es el portal de Justicia 2020, a través de lo cual todos ustedes pueden saber qué estamos haciendo cada una de las semanas que nos juntamos, qué temas vamos decidiendo. Otra forma es a través de eventos como este, de reuniones con funcionarios públicos, con gobernadores, con ministros nacionales, provinciales, con los de la Ciudad de Buenos Aires, con ONG, también antes lo habían dicho. También tomamos en cuenta los anteproyectos anteriores, fundamentalmente los últimos. Tomamos en cuenta los proyectos con situación parlamentaria que están actualmente en el Congreso, las leyes que, como decía Patricia, que están saliendo en los últimos tiempos, también las tomamos. Y acá viene lo de la 27401. También los fallos de la Corte tomamos, aquellos que tienen una directriz que han marcado una línea que se ha seguido constante, esos también los tomamos. En definitiva, continuamos. Tratamos de dar una sistemática y una continuación a aquello que se va gestando como establecido. La idea fue establecer no un nuevo Código Penal, sino una reforma integral del existente. Tratando de permitir mantener cierta sistemática ya familiarizada, porque en definitiva el Código Penal es una herramienta, entonces si el operador la conoce, eso es valor, eso sirve. Entonces, si podemos mantener cierta estructura, eso a nosotros nos parece importante, al menos en la mayoría de la Comisión. Y luego también, como decía, se integran las leyes especiales. Algunas se incorporan en los artículos ya existentes por su relación, algunas directamente se omiten porque se creen que ya están
evaluadas y criminalizadas a través de estos tipos penales denominados clásicos. Y así es como llegamos a la determinación de por qué la 27401. Casi desde las primeras semanas de marzo del año pasado, cuando empezamos a trabajar en el código, tratamos el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si hay o no hay responsabilidad, si debe o no estar en el código, si la deberíamos dejar una ley aparte, cómo va a ser el sistema de imputación para la persona jurídica, qué sanciones va a tener, cómo es la relación con la responsabilidad de la persona física que actúa por ella. Tiene que haber una cláusula de actor en lugar del otro. Todas esas preguntas las hicimos, establecimos diferentes bocetos, pero no definimos la situación sabiendo que había proyectos en el Congreso. Y a la expectativa de lo que saliera. No porque por el simple hecho de que saliera nosotros lo teníamos que recoger, pero sí porque no nos podía parecer intrascendente, no nos podía pasar como si nada el hecho que el Congreso de la Nación, que los diputados y senadores que van a tratar eventualmente nuestro trabajo, emiten una norma en un sentido, nosotros no la podemos no tomarla en cuenta. Y la tomamos. No la tomamos así más, pero sí la tomamos en términos generales. Evaluamos los pros y los contras, ayudamos en algunas situaciones, regulamos algunas muy específicas, pero en términos generales recogemos el espíritu de la 27401. ¿Qué es lo que hemos, y ahí sí vamos directamente a personas jurídicas, qué es lo que hemos acordado en la comisión? Que la responsabilidad de las personas jurídicas va a estar integrada en el Código Penal. En la parte general del Código va a haber normas generales de imputación, va a haber penas generales también en la parte general y una identificación de para qué tipos penales específicamente se establece, que son en términos generales aquellos que en algún punto tienen contenido patrimonial y en donde el factor de riesgo mayor, por ser el mayor operador en esos ámbitos, sea la persona jurídica. Son las que tradicionalmente vienen y algunas más, como decía Patricia, en el ambiente, pero en términos generales son todas las que más o menos siempre están presentes. También se decidió que la regulación tiene que estar en espejo con la regulación de la persona física que actúa por ella, ¿no? Entonces la cláusula del actor en lugar del otro tiene un reflejo con la cláusula de responsabilidad de la persona jurídica. El artículo 37 de nuestro proyecto regula el actor en lugar del otro, entonces refleja qué tipo de representantes se le va a transferir esa calidad cuando la calidad la tiene la empresa. También reflejamos la posibilidad del actor en lugar del otro en una persona física. Pero lo que nos viene a nosotros, lo que nos importa a nosotros ahora es la persona jurídica. Entonces el representante de la empresa que actúa por ella, ¿no? Se le transfiere esa calidad a los efectos de poder imponerle a la persona física, a la persona humana, la sanción específica. Pero no obstante ello, también y eventualmente a la persona jurídica con determinadas condiciones. Por ejemplo, no hay responsabilidad si la conducta se desarrolló en el único beneficio de un tercero y sin provecho para la persona jurídica. Esta regulación está contenida en la 27401 y nosotros la recogemos en nuestro artículo 38, en el tercer párrafo. También está en los antecedentes, no es nuevo. También se establecen regulaciones como la 27401 de qué pasa cuando la persona jurídica se fusiona, se cinde, no se pierde la posibilidad de imputarla, o inclusive se hace referencia, como hace la 27401, a la posibilidad de imputársela aún cuando se trate de ocultar a través de otro ropaje jurídico, un vaciamiento de empresa por otras, que eso no sea, que esa ficción jurídica no impida, no permita la posibilidad de imputar a la persona jurídica. En cuanto a las sanciones, no hemos sido novedosos al respecto, tampoco lo fue la 27401, al igual que el 304 del Código Penal para el lavado, o de la vieja, ahora ya vieja 24769 para penal tributario, el nuevo régimen penal tributario con la reforma del sistema tributario también establecen en términos generales las mismas, multas, suspensiones de actividades o beneficios, intervenciones de empresa, clausura total o parcial, cancelación de la personería, es las que las que se estilan en estos casos, conjuntas o alternativamente. ¿Por qué esta particularidad? Porque ponemos toda una gama en la parte general del código, entonces tendrá que ser el juez en el caso concreto quien determinará si necesita una sola como respuesta punitiva, si tiene que haber varias iguales, y el grado, ¿no? Establecer el grado de la cantidad de multa o los años de suspensión, etc. Y el gran tema, el sistema de imputación, vicarial o por defecto por organización. La vicarial es la que tenemos hasta ahora y la que se mantiene, digamos, en
todas las leyes especiales, inclusive el que decía recién, el 304, que es para lavado, también establece la misma. Todas establecen este reflejo, el que yo siempre lo grafico con la ley penal tributaria porque está justo en 2 párrafos del mismo artículo. Tenemos lo que algunos llaman cláusula de actor en lugar del otro en el primer párrafo. Para mí eso es otra cosa, pero a estos fines no vale la distinción. Y el segundo párrafo establece la responsabilidad de la persona jurídica cuando su representante comete el delito. Es decir, termina siendo un castigo por el hecho de odio, su agente. Y luego está el caso de defecto de organización, que es el reproche por un hecho propio. ¿Cuál es el reproche ahí? Haber permitido, por falta de control o por un control ineficaz, el hecho por parte de la persona humana, de la persona física. En definitiva, el reproche acá está en no hiciste todo lo que podías para que tu agente no actúe como actúa. En este caso, si el control es eficaz, se encontraría exenta de responsabilidad. La responsabilidad solo se da cuando no hay control o cuando el control es ineficaz. Estos controles, ¿cómo se ejecutan? Estos controles son los llamados programas de integridad, que se vinculan con lo que hoy se conoce como compliance o cumplimiento normativo, que consiste en establecer políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplan con el marco normativo aplicable. En definitiva, ¿qué es esto? Que la eficacia del control se determina normativamente, no en los hechos. Se establecen pautas claras, libros de actuación, libros de ética empresarial, y hay que seguir determinados pasos para determinadas acciones, y en la medida que la empresa sigue esos actos, no tiene responsabilidad. Aunque los hechos lo tengan, porque si no, no se cometería el delito. En definitiva, en este caso hizo todo lo posible para que no suceda, igual sucedió. Ese sería el argumento del no reproche. Yo, si bien creo que no podemos seguir sosteniendo el sistema de atribución vicarial, hoy por hoy, la Argentina, con nuestra tradición, no puede incorporar ya el sistema de compliance. Principalmente porque creo, como operador del sistema, y acá lo digo como fiscal, que determinar la eficacia del programa a partir de criterios normativos, a partir de regulaciones administrativas, porque de hecho eso es lo que finalmente pasa, que se efectúan, primero reglas administrativas que todavía no tenemos y que se han gestado a través de una tradición que no es la nuestra, que no digo que no puedan incorporarse, pero no es hoy la posibilidad de incorporarla, va a resultar ineficaz para la atribución de responsabilidad. Hoy, creo yo, particularmente, no podría incorporarse sin generar una eficacia del sistema penal con respecto a la persona jurídica. Sin perjuicio que pueda hacerlo en el futuro. En definitiva, hablando en términos coloquiales, no podemos pasar de 0 a 100 en 10 segundos. Y me parece que en ese sentido, la ley 27401 da un paso intermedio. Queriendo o sin quererlo, consiguió estar en una situación intermedia entre vicarial y por defecto de organización. ¿Por qué? El artículo 9 de la ley 27401, y sería en un punto con diferencias el 41 inciso 2 de nuestro proyecto, exime de pena cuando espontáneamente se haya denunciado a partir de esos programas de integridad, que esos programas de integridad hayan dificultado, hayan sido operativos para dificultar el acto por parte de la gente que cometió el hecho, y devuelve el beneficio que eventualmente haya obtenido por ese actuar. Es decir, en esos casos, la ley, queriendo o no, lo que determina que es que el control sea eficaz en los hechos. Obliga a que el control sea eficaz en los hechos. Tan eficaz fue que fue la empresa la que lo denunció. Por otra parte, la existencia de los programas y su cumplimiento pueden ser por sí solas pautas para tener atenuación de la pena. Ya lo eran para el lavado, ya lo eran para los delitos tributarios y lo incorpora la 27401. Tener los programas y eventualmente cumplirlos son pautas que tiene que tomar el juez para la determinación de la pena. Y nosotros también la incorporamos. En definitiva, y para terminar, si bien creo yo que no podemos ingresar, y esto es un argumento personal más allá de la decisión de la Comisión de incorporar las líneas de la 27401, el argumento es propio, es decir, si bien no podemos incorporar de plano hoy el compliance, sí podemos utilizar los programas de integridad, no para eximir de responsabilidad, pero sí para disminuir la pena, eventualmente disminuir la pena, o inclusive eximirla de ella, como con estos parámetros que les acabo de decir. Muchas gracias.
último tramo, que no va a ser extenso, va a ser breve, así que mi sugerencia personal es que se queden porque viene lo mejor. Y vamos a escuchar las respuestas del doctor Borinsky a algunas de las preguntas que ya nos acercaron. Mientras tanto, el doctor Comellas retirará las preguntas que haya para los demás disertantes. Así que, doctor Borinsky, lo escuchamos tanto para que nos presente las preguntas y luego las respuestas. ¿Cómo no? Bueno, primero de Eugenio Martínez, vinculado con cuáles van a ser los lineamientos en materia de unificación de condenas, penas y si hay diferencias o no con el sistema actual. Bueno, los nuevos artículos 57 y 58 nos habíamos comprometido a tratar de mantener los mismos números para que estemos en la misma estructura, que ya estamos muy familiarizados después de tanto tiempo, ya que desde el punto de vista conceptual hay algunos ajustes en algunos aspectos por mejorar. Bueno, el 57 lo que nos está marcando es que cuando un condenado por sentencia firme lo fuera nuevamente por unos más hechos cometidos antes de la primera condena, el tribunal que lo condene, en último término, le impondrá una sola pena por todos los delitos, aplicando los principios generales del artículo 55 del Código Penal, que se mantiene, sin alterar justamente las declaraciones de hechos de los tribunales que hubieran intervenido. Si por algún motivo no se hubiera podido proceder en los términos en los cuales se está indicando, la unificación de condenas, claro está, estamos señalando, va a ser del tribunal que hubiera impuesto la pena más grave, es decir, tratando de establecer pautas claras sobre ese punto. En lo que tiene que ver con el artículo 58 del Código Penal, cuando un condenado por sentencia firme cometiera un delito durante el cumplimiento de la pena y se dictare una nueva sentencia condenatoria, el tribunal que lo condene por este último hecho le va a imponer una sola pena que sea aquella producto de unificar el tiempo de lo que le queda de la pena de la primera condena con la pena impuesta por el hecho posterior. Cuando por cualquier motivo la justicia federal en las causas en que ella haya intervenido no pueda aplicar este principio que estamos señalando, lo va a hacer la justicia ordinaria que conoció la infracción penal. La otra pregunta tenía que ver con los casos en los cuales si se va a tomar algún tipo de medida de la producción casera de aceite de cannabis para casos de epilepsia refractaria. Lo que estamos, Pablo Cerón, lo que estamos haciendo en lo que tiene que ver con los casos de tenencia para consumo personal, están establecidos los supuestos específicamente señalados, que son los casos de no punibilidad, van a estar en el artículo 328 del Código Penal, que tiene que ver con el título 15, que sí es uno de los nuevos títulos que se incorpora al Código Penal, que va a ser delitos de narcotráfico y estupefacientes. Y lo que señala este artículo, que sería el similar a lo que era el artículo 14, segunda parte del Código de la Ley 23737, que es que la pena va a ser de 1 mes a 2 años, cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias sugiere que la tenencia es para uso personal. Esa conducta no será punible si la tenencia no hubiera trascendido el ámbito de la privacidad, es decir, la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos son los casos, el caso en el cual no va a ser punible la tenencia para consumo, es lo único que puntualmente queda exceptuado de la punibilidad, tal lo que establecía la Ley de Estupefacientes y tal lo que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No sé si alguno de los demás disertantes panelistas quieren agregar algo a las respuestas que dio recién el doctor Borinsky. Yo aprovecho esta posición de privilegio que tengo acá frente al micrófono. Escuchaba a los disertantes y tuve el privilegio ya de escucharlos en otras ocasiones. Y ellos siempre nos cuentan con bastante claridad y en términos, por cierto, académicos, todo el trabajo que están desarrollando para elaborar este proyecto. Y recién pensaba que es casi como una suerte de locación de obra que se les ha encomendado. Y lo que me preguntaba recién es, tanto que los hemos escuchado sobre su trabajo actual y qué están haciendo,
después que entreguen el proyecto, ¿siguen trabajando con esto? ¿Hay algo más? La doctora Serena me mira con ganas de matarme. ¿Hay garantía en este proyecto? No. ¿Hay algún trabajo a posteriori que ustedes ya se hayan comprometido? Sí, el trabajo, perdón, tomo la palabra después, no sé si quieres agregar algo más, Patricia, pero la verdad, no sé si el trabajo empieza o termina, uno ahí tiene medio difuso la situación, porque después viene toda la parte de intervención del Congreso de la Nación, en la cual seguramente seremos convocados, en la cual va a haber una serie de observaciones, en la cual va a haber muchas preguntas, inquietudes, y en el transcurso de todo ese debate yo imagino una situación más intensa que la actual. Si Patricia Llerena hizo mención a aspectos de trabajar los domingos, yo quiero aclarar que en estos 365 días del año que lleva, desde marzo a marzo de este año, más algunos meses más, yo diría casi 400 días que venimos trabajando, yo creo que no hubo un solo día que no hemos trabajado en el Código Penal, fue función continuada, ferias, sábados, domingos. Yo creo que ya no me quieren ver más en el ámbito de la comisión porque fue una convocatoria permanente, no solo de reuniones, a veces por chat, por teléfono, por mail, por WhatsApp, por todas las vías de comunicación que se puedan imaginar. Fue excesivamente intensa la labor para prácticamente en 13 meses terminar el Código Penal. Las comisiones anteriores han tardado 2 años, 3 años y sin haber efectuado las consultas. En este ámbito se efectuó todos estos aspectos, así que mi contestación al doctor Pérez Lance es: creo que va a ser mucho más intensa porque viene toda una situación de interpelaciones y de preguntas, pero bueno, forma parte del trabajo para el cual fuimos convocados. Bueno, muchas gracias. Podemos ya saludar entonces a los disertantes y una vez más agradeciéndoles la presencia. Antes que se vayan, quiero dar 2 avisos importantes. El primero es, remarco la generosidad del presidente de la comisión, el doctor Borinsky, quien puso a disposición de la asociación el material que vimos en su presentación. Pueden solicitarlo mandando un mail a la dirección de correo que figura